Señoras, señores, buenas noches. Es un inmenso placer reencontrarnos con ustedes. Como cada martes y cada viernes, aquí en Televisión Nacional está comenzando 3356. La historia de la democracia en nuestro país está marcada por las transiciones de un gobierno hacia otro. Durante mucho tiempo hubo un gran partido del Estado, que fue el Partido Colorado, que básicamente hacía sus propias transiciones, a veces entre sectores, a veces no necesariamente. Hubo algunos episodios en el siglo pasado donde el gobierno cambiaba de signo político. También los hubo en este siglo, pero hace 3 periodos de gobierno que las transiciones son relativamente sencillas, porque pasaban los gobiernos del Frente Amplio de un presidente al otro. Esta transición, por lo tanto, tiene algunas características particulares. Sin embargo, a pesar de tener esas características particulares, no debería ser un drama. Hay un modelo que se está yendo del gobierno y hay otro modelo que está ingresando. Tensiones, deberá haberlas. Sería raro que no las hubiera. Que se puedan resolver, que se van a resolver, que se van a conversar, seguramente también eso ocurrirá. No hay que sobreactuar, da la sensación, esa especie de diferencia que el Uruguay ha tenido en su historia y también en el presente, fundamentalmente pensando en los países de la región. Por lo tanto, esta transición, con algún ruido, seguramente será una transición normal. Vamos a hablar de este proceso que se está dando en el Uruguay. Uno de los encargados de la transición por parte del gobierno, designado por el presidente Tabaré Vázquez, es Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Con él vamos a estar conversando sobre la transición, pero será esta también una excusa para ver qué país deja el Frente Amplio en materia de números, en materia de economía, en materia de transparencia, en materia de información, en materia de planes estratégicos hacia adelante. Todos esos temas vamos a estar conversando con Álvaro García a partir del próximo bloque. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Señores, estamos en vivo y es un gusto recibir a Álvaro García, director de la OPP. Gracias por acompañarnos. Bueno, el gusto es mío. Yo decía, no debería ser un drama que haya tensiones en una transición. Hay un modelo que está dejando la presidencia de la República. El Frente Amplio tiene determinada mirada sobre los asuntos del país y ha instrumentado, por lo tanto, políticas en ese sentido. El gobierno que viene seguramente tiene miradas distintas, por lo tanto no debería ser un asunto. Sin embargo, está conversada esta transición, hay ruidos, hay fricciones, ¿no? Me sonrío porque a veces nos pasa en Uruguay que las cosas que incorporamos, las mejoras que se producen, pensamos que siempre existieron. Y en realidad no siempre fue así. Hay ejemplos históricos de que las transiciones era pasarle la llave al que viniera en el ministerio y que se arreglara como pudiera, ¿verdad? Y buscara la información después de estar adentro. A partir de la irrupción del Frente y del gobierno de Jorge Valle, empieza a procesarse, pese a que hay algunos compañeros también que recuerdan algunas situaciones no demasiado fluidas, pero empieza a procesarse una transición, la idea de una transición ordenada. Nosotros tenemos un periodo bastante largo, sí, en una democracia que es ejemplar en el mundo, ¿no? Digamos. Entonces, estos procesos de transición que se vienen dando estos últimos años, y ahora la prueba de fuego un poco es entre partidos diferentes, son como un avance más, yo lo leo de esa manera, un corolario más, un aprendizaje más, que implica que la democracia uruguaya sigue haciendo sus aportes. Es muy difícil encontrar este tipo de situaciones en otras partes del mundo.
Bueno, sin ir más lejos, y perdóname que te corte, está en pleno proceso de transición en la República Argentina. Es más, el martes asume Alberto Fernández. Hoy se conocieron los ministros. Sí. Según lo que he conversado con algunos periodistas argentinos y algunas personas cercanas al gobierno que entra, no disponen de información. Se van a hacer de la información de cada ministerio, de cada agencia del Estado cuando estén allí. O sea, tenemos un ejemplo muy cercano de que las cosas no son fáciles. No, es así, sí, es así. Entonces, aquí en Uruguay creo que me parece que estamos encarando las cosas como hay que encararlas y partiendo de la base de que lo que tú decías, digamos, son proyectos distintos, son encares distintos. Bueno, tenemos la posibilidad de, en beneficio de la gente, que es en definitiva en la que hay que pensar, tratar de que el gobierno que entra no entre ya, no entre a ver las cosas a partir del 1 de marzo, sino que ya tenga toda la información previamente, como para cuando le toque empezar a gobernar, el 1 de marzo, pueda contar con, pueda hacerlo más rápidamente, más eficientemente. Entonces, en ese sentido, también tener claro que hay un gobierno que está mandatado para gobernar hasta, en este caso, hasta el 29 de febrero, porque tenemos un año bisiesto, y otro para comenzar a partir del 1 de marzo, que hacer la transición no es cogobernar, por supuesto, y en esas situaciones las que se dan, pueden darse tironeos, diferencias que se han dado esta semana y se seguirán dando en adelante, no tengo duda. Ciertamente, el proceso de transición no quiere decir proceso de cogobierno, pero hay algunos asuntos decisiones que se pueden llegar a tomar en este periodo, pueden llegar a tener impactos, obviamente, pueden llegar, no, necesariamente van a tener impactos a partir del 1 de marzo, que es cuando ingresa el próximo gobierno. Debería por lo menos, y esto lo planteo como una pregunta, ni siquiera como una... existir procesos de conversación sobre asuntos, puesta en conocimiento al menos, pensando, por ejemplo, después vamos a hablar de las tarifas, pero por ejemplo, el gobierno tiene que decidir el próximo mes de febrero el ascenso de 5 generales. Y eso también ha sido un tema de ruidos. ¿Es razonable pensar que el gobierno deba poner en conocimiento al menos? Yo creo que sí, digamos, que cuando estamos hablando de información, en el Uruguay la gran mayoría de la información es pública, es transparente, se conoce. Nosotros hemos generado estos últimos años políticas de transparencia, tenemos la ley de transparencia, respondemos habitualmente solicitudes de información de cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, en ese marco la información se conoce. Estos procesos de transición lo que hacen además es, bueno, ir al punto más concreto en ese enorme árbol que es el Estado y sus ramificaciones, en cada uno de los temas que se solicite por parte del gobierno entrante la información, buscarla y disponibilizarla, y en ese marco, bueno, brindar la información. Si hay coincidencias o si se puede establecer un diálogo y escuchar al gobierno entrante acerca de qué parecer tiene, y hay coincidencias, bienvenidas. Si no hay coincidencias, el que va a definir es el gobierno saliente, porque bueno, tiene el mandato de hacerlo hasta el 29 de febrero. Pero se trata de llevar ese proceso dialogando, ¿verdad? Claro. Y escuchando, pese a que, bueno, uno manda hasta una fecha y el otro a partir de esa. Vamos a entrar en algunos temas puntuales, pero también después quiero ir a lo macro, porque sé que se han construido herramientas y dispositivos en el Estado que permiten que el gobierno que ingresa el 1 de marzo disponga ya de una serie, de un volumen de información que probablemente hace 20, 30, 40 años era impensable. La tecnología ayuda también, ¿no? La tecnología y las políticas. Ni que hablar que la tecnología, pero también construir dispositivos para que la información esté disponible no depende solo, son políticas. Tarifas, y para ir cerrando temas, ¿no? Me da la sensación de que tanto el gobierno que entra como el gobierno que sale están embretados en este tema. ¿Por qué? El gobierno que sale venía sosteniendo desde, en sus 5 años, que era razonable, a pesar de que se iban mejorando la eficiencia de las empresas, con el episodio ANCAP en el medio y toda esa historia, era razonable que una vez por año, cuando había que ajustar salarios y cuando se conocían los datos definitivos de la inflación del año que terminaba, había que ajustar los precios,
que no era aumentarlos, que era ajustarlos. Siempre creí que además estaba bien utilizado el término ajustar. Desde la oposición se señalaba, el gobierno sigue sosteniendo el equilibrio de las cuentas públicas aumentando las tarifas, hay margen para no aumentar y sin embargo las aumenta, y así sucesivamente. Esta era la discusión. Llegamos a este momento en el cual un gobierno se va y el otro ingresa, y parece ser que se invierten los argumentos. El gobierno que se va, que antes era oposición, que antes era oposición, dice había que haber ajustado, era lo razonable. El gobierno que se va dice de ninguna manera había margen para no hacerlo. Da la sensación de que están embretados y que no se va a salir de este brete. Bueno, a ver cómo lo vemos. Lo que ha sucedido en particular, bueno, estos últimos 5 años, en general, es estudiar la situación financiera de cada una de las empresas y en función de eso, de la evolución de los costos, de la competitividad, que muchas veces también está arriba de la mesa y se mira a la hora de, o de la inflación, que son variables macroeconómicas que también tienen que mirarse porque las empresas públicas son un todo componente del Estado. En ese marco lo que ha venido sucediendo es que ajustes se han pensado y planteado en general a comienzos de año y a mediados de año en algunos casos también. Ha habido necesidad de hacer revisiones, etc. O sea que, digamos, las fechas esas no están escritas en piedra y dependen un poco de la situación que se va dando en cada una de las empresas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en mejorar la eficiencia de las empresas y se lograron resultados. Por ejemplo, en los instructivos presentados a partir del presupuesto 2015, se planteó el ingreso de 2 personas, de 2 funcionarios, cada 3 funcionarios que egresaban en las empresas públicas. La famosa regla del 2x3. Exacto. La discutimos bastante con los sindicatos, bueno, se aplicó y se obtuvo el resultado en todas y cada una de las empresas, salvo alguna pequeña excepción, pero en general se cumplió con la regla del 2x3, en algunos casos Eso más. Eso significó reducir ostensiblemente las plantillas, y en algunos casos más, inclusive, porque en el caso de ANCAP fue 1 y algo, 1, algo por cada 3 que se fueron. De ingresado 1 y algo cada 3 que se fueron. Entonces se fue adelante con políticas de este tipo. Se obtiene otro resultado que es la reducción del 15% en términos reales de los gastos de funcionamiento de las empresas públicas, llámese vía reducción de horas extras, reducción de gastos de publicidad, reducción de viáticos, digamos, todo ese tipo de cosas llevaron a que se obtuviera ese resultado. ANCAP, después del cambio de directorio, de la capitalización, está completando unos 4 años, va a completar este año unos 4 años de resultados positivos, resultados pequeños, positivos pero pequeños al fin, que cuidan la salud financiera de la empresa, que tratan de mejorar el perfil de endeudamiento, pero que tratan de cuidar también el bolsillo del contribuyente o del usuario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resultado ese es pequeño porque se traslada a precios la mejoría en la mayor medida posible. Allí tenemos un ejemplo muy claro y que ha sido ha estado permanentemente arriba de la mesa en los últimos 3 años, que es el tema de la competitividad de varios sectores productivos y el hecho de que el gasoil tiene su precio desde el 3 de enero de 2018, o sea, 3 de enero próximo va a completar 2 años sin ningún cambio. Y esto en otros momentos... Que es uno de los principales insumos desde el punto de vista energético de la producción agropecuaria. Exactamente. Amén de haber agregado otros beneficios para algunos sectores en problemas, lecheros, arroceros, pequeños productores, de poder descontar el IVA del gasoil, cosa que le implica un precio menor inclusive. Todo esto atendiendo al reclamo, a los planteamientos realizados del sector productivo. Lo que sorprende también es que la oposición estaba en ese posicionamiento, ¿verdad? Yendo también a la otra parte de tu pregunta, todos estos 5 años hemos escuchado de manera permanente de que las tarifas había que bajarlas y que cuando se subían las tarifas, por más que se subieran menos que la inflación, era un tarifazo. Y se empleaba ese término. Está escrito que han planteado, bueno, algunos de los jerarcas que están en la transición ahora, el propio presidente electo, con mucho énfasis el tema de que había que reducir las tarifas. Hay testimonio, hoy en día hay que soportar los archivos, ¿verdad? Porque la tecnología así es.
Y bueno, llama poderosamente la atención esta postura en este momento, ¿verdad? Cuando un gobierno entrante, el 1 de marzo, tiene toda la potestad y la soberanía para tomar las decisiones que deseara tomar. Claro. Pero no hay una mirada, no hay ninguna posibilidad de que podamos especular sobre una especie de picardía política. El gobierno anuncia con la suficiente antelación y sin saber qué iba a suceder en las elecciones. Anuncia esto el 29 de julio de este año. Estamos hablando de 3 meses antes de las elecciones, 4 meses antes del balotaje, y allí nadie sabía qué podía suceder. Por lo tanto, yo descarto toda suspicacia política en este sentido. El ministro de Industria hace la comunicación en aquel momento, ha sido difundida estos días, y además de eso, varios medios de prensa toman el tema porque es un tema sensible, anunciar que no va a haber aumento de tarifas hasta fin de año y probablemente hasta el cierre de gobierno. Y hay algunos colegas, como por ejemplo el ministro Murro, que a partir de un programa que es al día siguiente, inclusive, de ese Consejo de Ministros, si no me equivoco, programa televisivo de la mañana, ya que también fue difundido estos días, ya confirma el hecho de que va a ser hasta cambio de gobierno. Entonces, esta es una información que era pública, que uno supone que fue manejada en la campaña y que es manejada en la información que el gobierno electo tiene para llevar adelante. A nosotros nos sorprendió un poco que en principio se planteara de que no se conocía ese hecho. Claro. Más allá de que efectivamente se había anunciado en el mes de julio, ¿cómo evolucionaron las empresas públicas? Los números de las empresas públicas y también algunas variables que no dependen, digamos, son exógenas, ¿no? El precio del combustible, el precio del dólar, por supuesto. En fin, esos asuntos. Digamos, no hubo variables significativas que hicieran pensar que de repente había que rever esa situación. Nosotros estamos preparando una información porque el lunes fue la primera reunión entre el presidente de la República y el presidente electo. Fue una reunión más bien bilateral, participaron ellos dos, una reunión larga, más de media hora, unos 40 minutos. Nosotros compartimos allí y conversamos todo ese tiempo con quienes habían acompañado al presidente electo, la ministra de Economía y Finanzas designada, Azucena Arbeleche, el secretario de la Presidencia designado, Álvaro Delgado, el prosecretario designado, Rodrigo Ferrés. Estuvimos conversando allí, después hubo una reunión cuando salieron los presidentes más amplia, que fue breve, y a partir de allí se hicieron las comunicaciones de prensa. Todo en un tono muy cordial, muy correcto, de mucho respeto, así como lo transmitieron los representantes del gobierno electo, así también lo sentimos nosotros. Con este tema en el cual, bueno, surgió, ¿qué pasó? Había estado el Consejo de Ministros esa misma mañana. Claro. Porque terminó el Consejo de Ministros de las 9 a las 10 y a las 10 vino la delegación del gobierno electo. Entonces había terminado el Consejo de Ministros y los periodistas, como el tema estaba arriba de la mesa, lo consultaron al ministro de Industria, quien recordó, no dio una noticia, recordó aquella noticia vieja del 29 de julio. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Ante eso se nos solicita una reunión el día martes por parte de Azucena Arbeleche, inmediatamente la hicimos, la reunión, el martes a mediodía, y estuvimos dialogando, conversando, y recibimos algunos pedidos de información de las proyecciones de las empresas públicas que estamos procesando, la hemos solicitado y la estamos trabajando, y cuando esté disponible ya la entregaremos, y algunas otras consultas referidas a otras acciones concretas que corresponden a este periodo de transición, decisiones que el gobierno tiene que tomar, vinculadas con el ajuste de los salarios de los funcionarios públicos, con el ajuste de la... Pero eso está previsto en el Consejo de Salario, ¿no? Sí, esa fue la respuesta que nosotros le dimos de manera inmediata, no tuvimos que hacer ninguna consulta. Hay un convenio colectivo vigente y como se han cumplido todos los convenios colectivos, obviamente están para cumplirse, cuando uno acuerda está para cumplirse, así se hará. Y después consultaron sobre el ajuste de la BPC y el ajuste de IMESI, y tema que derivamos al Ministerio de Economía porque, no lo dijimos al principio, pero lo decimos ahora, en esta transición el gobierno la encara con una solicitud a todos y cada uno de los ministerios de una gran cantidad de información, donde se establece una base de 14 puntos
que se están completando y tenemos la fecha límite del día 10 de la semana próxima para disponer de toda esa información y entregarla al gobierno electo. ¿Eso cada ministerio o cada...? Cada ministerio. Cada ministerio. Cada ministerio es como un puntapié inicial, ¿verdad? Como un puntapié inicial de información base para dar un panorama general, porque la idea es que, bueno, esto estaría calzando con los tiempos que fueron anunciados también por el gobierno electo de tener ya nombrado el gabinete y allí disparar procesos bilaterales, ¿verdad? En el que el jerarca entrante y el jerarca saliente, o la jerarca entrante y la jerarca saliente, puedan trabajar conjuntamente en la profundización de esa información. Uno de los asuntos que ha estado también arriba de la mesa en la transición, que el presidente electo, el doctor Lacalle, ha dicho con mucha energía, está vinculado a lo que se considera desde el gobierno entrante un desorden en el Estado. Y para ejemplificarlo, pone arriba de la mesa algunos asuntos. Habla del déficit, del alto nivel del déficit, habla de los problemas del endeudamiento que tiene el gobierno, de los problemas de eficiencia en las empresas públicas, que sigue estando arriba de la mesa. Después quiero ver si efectivamente hay un problema allí. Es decir, da la sensación de que el gobierno entiende, el electo, que hay dificultades importantes que el país va a afrontar en los próximos tiempos. Bajo nivel del empleo, una economía que ha dejado de crecer de manera vigorosa, si se quiere, en los últimos 3-4 años. Con ese panorama, digamos, ¿cuál es la mirada que tiene el gobierno? Que se va. Que no hay desorden. O sea, que puede haber algunos puntos que el gobierno mismo ya los viene anticipando, trabajando con preocupación y ocupación desde hace algún tiempo, pero que no compartimos una visión de que el Uruguay es una casa en desorden. A ver, el Uruguay en todos los indicadores que tiene, hoy en día está primero, segundo, tercero, está en el podio de América Latina. En el barrio nuestro, barrio chico y barrio grande, estamos con muy buenos indicadores y comparamos muy bien en diversos indicadores con países desarrollados. Por lo tanto, ha habido un avance en Uruguay en materia de crecimiento económico. Estamos completando 16 años de crecimiento económico ininterrumpido. Es cierto, con los 5 últimos años de un crecimiento menor. Eso afecta indudablemente la parte fiscal y el empleo, que han sido dos de las principales preocupaciones y ocupaciones. Si tú repasás estos últimos 3-4 años, han sido sistemáticas. Bueno, pero el que nos está viendo diría, bueno, pero sin resultados, preocupaciones, pero que no han tenido resultados. En materia de déficit, ¿no? Por ejemplo. Sí, en lo fiscal se combatió de la manera más fuerte y el crecimiento en estos últimos tiempos ha sido muy pequeño y la recaudación se ve afectada por ese motivo. Cuando nosotros ganamos las elecciones, el panorama que había en la región era un panorama sombrío, pero no era un panorama ni cerca como lo que se disparó en esos últimos meses de 2014 y 2015, que fue el tiempo en el cual hubo que elaborar el presupuesto y llevarlo adelante. Entonces, si vemos la película larga la vamos a ver también en la transición, en el informe de transición, porque estamos realizando un informe que abarca los 15 años del periodo de gobierno del Frente. Un informe, perdón, que va a ser público o que está preparado solamente para el gobierno entrante. Todo lo que hagamos va a ser público. Bien. Todo lo que hagamos va a ser público, digamos. Lo que se le entrega al gobierno entrante va a ser de público conocimiento, por supuesto. Como esto, toda la información en el Estado. Perdón, pero quise decir si el gobierno se va a encargar de ponerlo a disposición de la gente, mostrarlo. Probablemente eso lo definirá después el presidente, la Secretaría de Comunicación. Nosotros entendimos que era bien oportuno hacerlo para comparar indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores de cuidado ambiental, indicadores culturales, políticos, que pautan que Uruguay es una perla en la región. Eso es así. A nosotros nos consta que hemos ido a diversas instancias de Naciones Unidas, por ejemplo, de la CEPAL,
Y Uruguay es ejemplo en muchísimas de sus políticas. Me ha tocado a mí presentar cosas que no corresponden a mi área, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidado, y ha sido, es un ejemplo a nivel de la región, el Plan Ceibal o la trazabilidad ganadera que nos vienen a pedir de otros países, sin ir más lejos, el presidente de Costa Rica, que estuvo ahora hace pocos días, también en ese sentido nos planteó la posibilidad de conocer esas políticas. Entonces, Uruguay ha hecho avances enormes. Uruguay multiplicó por 4 su Producto Bruto Per Cápita en estos últimos años. Nunca tuvimos un periodo de crecimiento como con distribución del ingreso menos, también se dio distribución del ingreso. Por lo tanto, estos 5 últimos años de menor crecimiento económico, que nos tocan en este último periodo de gobierno, nos afectan lo fiscal y nos afectan el empleo, para lo cual se tomaron medidas correspondientes. La visión nuestra de futuro, veremos qué es lo que hace el futuro gobierno, pero la visión nuestra de futuro la planteamos en la campaña electoral, ¿no? El hecho de continuar con una política pro crecimiento, con un fomento mayor de la inversión y con algunos elementos que están dando la pauta de que hay una muy buena base para que eso suceda en Uruguay. Por ejemplo, los 3.000 millones de dólares de la inversión de UPM Centenario, que ya están siendo operativos, pero que van a caer prácticamente todos completos en los 2 años y medio, 3 primeros años del próximo gobierno, más 2.000 millones de dólares más de participaciones público-privadas que están en andamiento, que fueron construidas, fueron concretadas, el proceso de ellas en este periodo, pero que van a ser ejecutadas, o sea, todo lo que tenga que ver con movimiento económico, construcción de obra y empleo, se va a dar a partir del año que viene en el próximo gobierno. Ya que habló de UPM, perdón, pero tengo que hacer un paréntesis acá. Ayer, un diputado electo por Cabildo Abierto, que es parte de la coalición que va a gobernar a partir del 1 de marzo, señaló que va a recorrer los caminos necesarios para que las inversiones en el área el área ferroviaria, el tren, digamos, y en UPM se paren. Esto además se dio increíblemente en el mismo momento en el cual el presidente electo se estaba reuniendo con las autoridades de UPM en el Uruguay. ¿Esto puede generar algún problema con este inversor? Este es un problema que tiene que encarar la coalición de gobierno, ¿verdad? Este es un claro ejemplo de una visión muy clara que le da el presidente electo al presidente de UPM, hablándole de la seguridad jurídica, que pese a que durante la campaña electoral el presidente electo dijo algunas cosas con referencia a la negociación y planteó que iba a renegociar lo renegociable, el proceso que se siguió es absolutamente claro, transparente, con la publicación de todos los documentos y siguiendo la Constitución y la Ley de Uruguay en todos sus aspectos. Por lo tanto, los procesos que están corriendo son los procesos que hubiera corrido individualmente, digamos, cualquier empresa. Luz, que es el diputado del que hablaba, el diputado electo del que hablábamos, ha dicho que en realidad con respecto a si se siguieron los procedimientos hay alguna duda. Él decía, este contrato se debería haber firmado por el presidente de la República, sin embargo, lo firmaron representantes del presidente. Nosotros creemos que está equivocado, y que las cosas se hicieron de acuerdo a la Constitución y a la Ley de Uruguay sin ningún tipo de duda. Bueno, podríamos hablar largamente de este tema, pero no me quiero rehuir a la pregunta. Este diputado que sale electo por Cabildo Abierto y tiene esta postura ha sido un combatiente fervoroso de toda esta inversión, particularmente del caso del ferrocarril. Hay un blog, creo, ha emitido una gran cantidad de audios, convocando a la gente a que haga reclamos, a que esto le va a provocar daños y a que él es el abogado de todos esos juicios que se presenten. Y además tiene un episodio por el cual se le suspende el título de escribano, denunciado públicamente ya, ¿verdad? Denunciado públicamente por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el Uruguay tiene seguridad jurídica. O sea que no hay riesgo de que el inversor pueda ver allí algún problema. Bueno, el inversor lo evaluará, digamos, pero me parece que políticamente es un tema que tiene que resolver la coalición de gobierno y el presidente electo. Hace algunas horas se conoció un informe de la empresa Fitch, que es una calificadora de riesgo, que inclusive ponía este asunto, el tema de la diversidad que tiene la coalición
que va a gobernar la diversidad ideológica, y lo planteaba como un problema a la hora de pensar en algunas reformas importantes que el país debía encarar hacia adelante, y ponía allí una luz amarilla al menos. Pero hablaba de la necesidad de que el gobierno entrante, o sea, a partir del 1 de marzo, se ahorren en el entorno de los 2,5 puntos del producto anual. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. El presidente electo viene sosteniendo en su campaña que están en condiciones de ahorrar al menos 900, ¿no?, que han dicho. ¿Es posible en el Estado tal cual está diseñado hoy? Usted conoce mucho el Estado, ha estado allí en estos años, y la OPP tiene esa característica, ¿no?, de mirar el Estado en su totalidad. 900 millones de dólares parece ser un volumen de dinero muy importante, ¿no? Nosotros también lo planteamos en la campaña. Es imposible hacer una reducción de 900 millones de dólares del presupuesto en Uruguay en un año sin hacer destrozos de algunos programas, sin cortar cosas que van a tener sus consecuencias, ¿no? El Uruguay tiene, nosotros nos preocupamos, digamos, por supuesto, durante todo este tiempo, inclusive hasta de tratar de analizar la información de otra manera. Presentamos hace 2 años en la rendición de cuentas un trimap, un dibujo que entendemos que es muy claro acerca de cómo se distribuye el presupuesto en Uruguay y cuáles son las prioridades presupuestales. Hoy en día en Uruguay, del presupuesto nacional, 1 de cada 4 pesos, 25 o 26%, y es la prioridad presupuestal número 1, es previsión social. Ajá. Y esto implica que ese es el dinero que se destina a cubrir el déficit entre lo que se recauda en el BPS y en las cajas paraestatales versus lo que se paga. Claro, ¿verdad? Las prestaciones. 1 de cada 4 pesos que aportan los uruguayos vía impuestos es para previsión social. Casi uno de cada 5 pesos es para educación, que es la segunda prioridad del país. La segunda prioridad del país. La tercera es salud. La cuarta, habiendo bajado muchísimo, porque fue la primera en algún tiempo, hace más de 15 años, los servicios de la deuda y los intereses. La quinta es seguridad, y ahí ya estamos prácticamente en el 70% del presupuesto nacional o más. Con buena parte de todo este gasto, lo que le llamamos, y lo habrá escuchado la audiencia, la televidencia muchas veces, la teleaudiencia muchas veces, gasto endógeno. Claro. ¿Verdad? Que es un gasto que ya viene dado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, salvo que se haga una reforma, un cambio, hay que hacer el cumplimiento de lo que dice la Constitución y las leyes correspondientes. Y además nos parece que está muy bien, porque venimos de 16 años de crecimiento real de la jubilación. Entonces, en ese panorama es muy difícil poder lograr solamente con ahorro, ¿verdad? Y yo dije hoy... Ahorro y eficiencia. Anteriormente hablé de eficiencia, hablé de 15% en los gastos de funcionamiento de las empresas públicas, etcétera, una mejora también en los seguros del petróleo, una serie de medidas que mejoran, pero que tienen su limitación. Entonces, es complicado. Lo que dice la calificadora Fitch no establece un plazo, ¿verdad? Y es una expresión de deseo importante, digo, por supuesto. Estaríamos en una situación bien distinta, con una reducción de 2,5 puntos del déficit. El gobierno lo que ha hecho ha sido, bueno, cuidar la sostenibilidad de la deuda, y es un tema en el cual el crecimiento económico, como decía en alguna otra respuesta anterior, es muy importante el retomar el crecimiento en función de que los ingresos del Estado mejoran, hay una mayor recaudación, y por esa vía es importante también poder tener el mecanismo de hacerlo. Y si uno mira el panorama regional, que básicamente también es lo que más nos impacta, ¿no? ¿Se puede prever para los próximos tiempos una especie de revitalización del crecimiento? Porque Brasil sigue como sigue. Para Argentina va a ser muy difícil salir de la situación. Veremos cómo actúa el nuevo gobierno en Argentina. Ese es un cambio importante. Veremos qué impactos tiene, qué efectos tiene. Hay muchas cosas de las que sucedieron en los últimos tiempos que nos hicieron mucho daño. Al principio nos beneficiaron cuando ingresó el gobierno de Macri, porque corrigió algunos problemas que
habíamos tenido con el gobierno Kirchner. Habrá que verlo eso. Pero es bien importante lo que yo decía anteriormente de la situación de Uruguay. Uruguay va a contar con 5.000 millones de dólares en los próximos 2 años y medio, 3 años, que son una inyección de inversión privada y pública muy fuerte. Es una enorme base, una gran base, amén de otras inversiones que ya han declarado y están viniendo a Uruguay, otras que se están negociando, y que pasado un año electoral, con la incertidumbre que esto provoca, bueno, es de esperar que los inversores retomen ya ante los nuevos datos y veamos las señales que el nuevo gobierno brinda, una mayor confianza en un país que tiene grado inversor, que está en un continente que está muy complicado y que, bueno, requiere de esas inversiones para retomar el crecimiento y poder seguir adelante. Hace algunas horas la ministra entrante de Economía, ante un auditorio, allí en una actividad en la que participó, no hacía anuncios formales, pero daba algunas claves de lo que podría, de las políticas o las direcciones que el próximo gobierno puede llegar a tomar. Hablaba de liberalizar el dólar, que el dólar se acompasara más a los requerimientos del mercado, decía ella. Uno inmediatamente que escucha estas cosas se imagina un dólar que puede llegar a pegar un salto, ¿no? Estaba más frente al sector exportador. Hablaba de corregir, bueno, las cuentas públicas. Hablaba del mercado y los privados como los mejores asignadores de los recursos. O sea, algunas claves vinculadas a lo que puede pasar de acá en adelante. ¿Cómo ves esas señales? Bueno, arranco por lo último. La visión de las personas y las empresas, creo que así exactamente lo dijo, como los mejores asignadores de mercado, es una visión liberal, una visión neoliberal, que muy respetable, con la que discrepamos. Más en un país pequeño como es Uruguay, donde en general los mercados no funcionan de manera perfecta, ni mucho menos, por el volumen de país que tenemos. En general tenemos situaciones de oligopolio, es decir, pocas empresas en los diferentes mercados. De hecho, una de las políticas que el Frente Amplio llevó adelante ya de primera, una reforma, fue la creación de la Comisión en Defensa de la Competencia, que, bueno, ha laudado en algunos casos y que entendemos que es necesario fortalecerla de manera más importante en los próximos tiempos, digamos. Esto es reforma del Estado también. En cuanto al tema del tipo de cambio, bueno, ha sido largamente debatido ese tema estos años, ¿verdad? Y Uruguay, ya no desde el gobierno del Frente, sino después de la crisis de 2002, cuando sale de la crisis de 2002, ya en los últimos años del gobierno de Valle y siguió en el gobierno del Frente, cambia su política cambiaria por una flotación sucia. Claro. Todos los que vivimos las épocas anteriores nos acordamos o de la tablita en la época de los militares o de las bandas cambiarias, del sistema de bandas cambiarias que vinieron después en los gobiernos democráticos. Y sabemos que el dólar fue utilizado durante mucho tiempo tratando de contener su valor como ancla cambiaria para bajar los niveles de inflación. El Uruguay fue un país que entre el año 1958 y 1998 tuvo un promedio de 63% de inflación anual. A partir del 98, 63% de inflación anual. Con eso convivimos durante 40 años los uruguayos. La inflación es un veneno. Es un veneno sobre todo para los que tienen ingresos fijos, para los asalariados y para los jubilados. Claro. Entonces, combatir la inflación y cuidar la inflación ha sido una de las políticas más importantes en materia de redistribución del ingreso en el Uruguay en los últimos años. Y después de la crisis de 2002, salvo el 2003, si no recuerdo mal, o fue el 2002 mismo, me puedo equivocar, tuvimos permanentemente inflación de un dígito, es decir, menos que 10%. En nuestro gobierno tuvimos un par de meses arriba del 10%,
pero nuevamente volvió a estar dentro de un dígito. Y eso es un valor muy importante a cuidar, porque Uruguay, como Argentina, tiene una relación muy fuerte entre el tipo de cambio y la inflación. Claro. Y lamentablemente Argentina, en estos últimos tiempos, hemos visto cómo volvió a aquellas viejas épocas que conoció el Río de la Plata y que Uruguay no conoce aún, de carrera desenfrenada entre el dólar, el tipo de cambio y la inflación. Claro. En aquellos momentos, cuando la inflación era de 63% anual, por ejemplo, el presupuesto público se licuaba a través de lo que era la inflación. Los salarios se licuaban a través de lo que era la inflación. O sea, usted ve un Entonces problema la carrera allí, distributiva era muy importante. Es que es difícil, yo no me imagino mucho cómo podría hacerse para... Si el dólar flota, el dólar flota, entonces ¿cómo se hace para hacer subir más el dólar de lo que podría? ¿Verdad? Lo que ha hecho las intervenciones del Banco Central, al alza o a la baja, es recortarle las puntas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que esa volatilidad grande que puede existir por los movimientos de mercado, bueno, que no fuera tan grande para no generar ruidos. Pero entonces, si hubiera una política deliberada hacia un incremento del tipo de cambio, yo creo que sería complejo, porque en Uruguay la inflación acompañaría ese proceso. Álvaro García, gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, por favor, ha sido un gusto. ¿Va a tener un febrero tranquilo o no? Bueno, veremos. Estaremos trabajando hasta el 29 de febrero. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Pausa, señores, y ya venimos. Bueno, teníamos recién la presencia del director de la OPP, Álvaro García. Obviamente que también estamos haciendo las gestiones para que nos pueda acompañar antes que termine el ciclo el director de la OPP entrante, Álvaro Delgado, para tener también la visión del gobierno que ingresará. Vamos a ver ahora, la producción preparó, Ana Laura de Brito preparó un informe sobre lo que se ha visto de esta transición desde que se conoció efectivamente el resultado electoral. Vamos a escuchar a distintos actores y obviamente un resumen de algunas de las cosas que también conversábamos con Álvaro García. La semana posterior a la proclamación por parte de la Corte Electoral de Luis Alberto Lacalle Pou estuvo signada por el inicio de la denominada transición. Sobre las 10 horas de este lunes 2 arribó a la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno Nacional, una delegación encabezada por Lacalle Pou y la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón. La delegación visitante fue recibida en el despacho principal por el propio presidente Vázquez, el prosecretario Roballo y García, titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP. De inmediato, Vázquez y Lacalle Pou mantuvieron una audiencia en privado, mientras que en paralelo se reunieron los dos equipos designados para la transición previa a la toma de cargo de las nuevas autoridades el próximo 1 de marzo. Una vez finalizados ambos encuentros, Vázquez invitó a Lacalle Pou y a su equipo a recorrer el piso 11 de la sede de gobierno, donde funciona la oficina presidencial, incluyendo la sala de sesiones del gabinete ministerial. Finalmente, la delegación del gobierno electo participó en una conferencia de prensa, en la que Lacalle Pou destacó la apertura del actual equipo de gestión y la voluntad de diálogo y aprovechó para realizar los primeros nombramientos públicos de algunos integrantes de su equipo de gobierno. Estamos muy felices por estar acá y asumiendo la enorme responsabilidad que empieza formalmente el 1 de marzo, pero como ustedes saben, tenemos urgencias que ameritan no descansar ningún día hasta tener completada la transición, hasta tener completado el nombramiento de los ministros y subsecretarios. Y hoy sí estoy capacitado para informar que el secretario de la presidencia va a ser Álvaro Delgado, el prosecretario de la presidencia va a ser Rodrigo Ferrés y obviamente me acompaña Azucena Arbeleche, quien hace muchos años está al frente del equipo económico y va a ser ministro de Economía, y me acompaña mi secretario personal, Nicolás Martínez, que hace muchos años que estamos juntos. Asimismo, el futuro presidente refirió a algunos aspectos económicos que consideraba importantes en la transición, entre los que destacó el tema tarifario y el salarial.
Con respecto al tema económico, insisto, dos cosas, el tema tarifario y el tema salarial, queda planteado, no recibí una respuesta formal, la va a tener seguramente Azucena Arbeleche cuando se reúna con el equipo económico en los próximos días. Horas después, el gobierno anunció que tal y como lo había anticipado en julio de este año, no habrá aumento de tarifas en enero. Esta comunicación sorprendió al presidente electo, que horas antes había hablado del tema y esa noche calificó la decisión como irresponsable y dijo que la decisión significaba aumentar en $400 millones el monto de ahorro previsto por su equipo en $900 millones. El martes, el director de OPP, Álvaro García, recibió a la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien pidió una reunión urgente para hablar del tema. Nosotros entendíamos que había que sentarse y discutir si era oportuno o no, de acuerdo a los costos de cada una de las empresas, realizar una corrección en las tarifas públicas. Fue uno de los temas que ayer estuvieron sobre la mesa y por eso la sorpresa que mientras en el piso 11 hablábamos en este clima muy cordial y muy directo, abajo se estaba confirmando que no habría un aumento de tarifas. De ahí la sorpresa de nuestra parte. Más que sorpresa, fue como nos llamó la atención que, siendo un punto relevante y que queríamos discutir, se estuviera anunciando, ratificando algo que ya estaba, pero que además se extendía hasta el fin de esta administración. Ese mismo día se llevó a cabo la primera reunión operativa entre el actual secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y Álvaro Delgado, quien asumirá ese cargo en el futuro gobierno. Estuvimos reunidos con el secretario de la Presidencia, doctor Miguel Ángel Toma, y con el prosecretario, doctor Juan Andrés Roballo, continuando con la transición de gobierno. Ayer fue una reunión formal, hoy empezaron las reuniones operativas globales de la transición, viendo temas que tienen que ver con el inciso Presidencia de la República y con otros temas asociados. Ustedes saben que estamos en una situación, como en todas las transiciones, muy particular, donde hay un gobierno que tiene la legitimidad y la responsabilidad de gobernar hasta el 28 de febrero y hay un gobierno electo que se prepara para asumir. En el medio hay toda una etapa intermedia donde lo ideal es el intercambio no solo de información, sino que todo aquello que involucre, más allá de esta administración, más allá del 28 de febrero, tener ámbitos de consulta. Y con ese sentido, obviamente, el gobierno electo, por lo menos quien habla, y el prosecretario de Presidencia, tuvimos esta primera reunión de varias que vamos a estar teniendo seguramente esta semana y los próximos días, para ir en diferentes incisos hablando de los temas que están en cartera y que tienen que tener una resolución antes del 28 de febrero. También la vicepresidenta electa Beatriz Argimón tuvo su primera reunión con la actual vicepresidenta Lucía Topolansky, en este caso para iniciar la transición en el Poder Legislativo. Manejamos todo desde los aspectos presupuestales, funcionales, reglamentarios, de leyes pendientes. Por eso la reunión fue tan amplia, tan vasta. Yo agradezco a la vicepresidenta Lucía Topolansky toda la información que hemos recibido y por supuesto la amplitud y la transparencia con que el Parlamento se ha manejado. Y el aspecto que más nos va a gustar trabajar desde ese sentido es ampliar todo el aspecto comunicacional. A nosotros nos parece muy interesante la apertura del Parlamento hacia la sociedad. Se han dado pasos, pero la verdad nos gustaría profundizar ese aspecto en el siglo XXI. Así la semana transcurrió entre reuniones formales con el gobierno y otras con integrantes de los partidos que apoyaron su candidatura con el fin de definir la integración de los cargos de gobierno. Paralelamente, la calle Pou informó que ya tiene en su poder el proyecto de ley de urgente consideración que contiene 427 artículos y que a partir de ahora trabajará con todos los partidos que lo apoyaron para llegar al texto que se presentará ni bien asuma. Bueno, ahí teníamos un resumen entonces de lo que pasó desde el jueves
que el jueves pasado, el jueves de la semana pasada, que se conoció oficialmente el resultado de la Corte Electoral, hasta hoy en este proceso, este inicio del proceso de transición. Cometí un error antes de presentar el informe. Álvaro Delgado es uno de los integrantes del equipo que el presidente electo designó para comandar la transición. Va a ser el secretario de Presidencia, no el director de OPP. Gracias por habernos acompañado. Nos estamos reencontrando con ustedes el próximo martes aquí en Televisión Nacional.